El sonido no era humano. Era el rugido de una bestia líquida y furiosa que había despertado de su letargo para devorar el valle de San Gabriel. Aquella tarde, el cielo se había tornado de un color negro apocalíptico y la lluvia había caído no como agua, sino como un castigo bíblico, rompiendo la presa que contenía el orgullo de todo un pueblo. Ahora, en medio del caos ensordecedor, las mansiones de ladrillo y cristal, esas que el alcalde don Braulio había construido con tanto esmero para atraer turistas, se desmoronaban como castillos de arena bajo la fuerza brutal de la corriente marrón. Coches de lujo flotaban boca abajo como escarabajos muertos, y los gritos de auxilio se ahogaban en el estruendo del agua chocando contra las rocas. Sin embargo, en el centro mismo de aquel infierno de barro y espuma, ocurría un milagro que desafiaba toda lógica. Lo único que se mantenía a flote, firme y orgulloso entre la destrucción, no era un barco de rescate ni un helicóptero del gobierno. Era una isla grotesca, una estructura inmensa y extraña hecha de miles de botellas de plástico vacías, bidones de aceite oxidados y redes de pesca viejas, todo atado con nudos marineros que parecían irrompibles. Sobre esa montaña de supuesta basura, una mujer anciana, con el cabello blanco pegado al rostro por la lluvia y los brazos temblando de esfuerzo, se inclinaba hacia el abismo. Sus manos, llenas de callos y cicatrices, no dudaron ni un segundo en agarrar la muñeca de un niño aterrorizado que era arrastrado por la corriente. Era Carlitos, el hijo del alcalde, el mismo niño que apenas 2 días antes le había lanzado piedras a la cabeza mientras se reía de su pobreza. Y abajo, luchando por no ser tragado por el remolino, el poderoso don Braulio miraba hacia arriba con ojos desorbitados, comprendiendo con un terror absoluto que todo su dinero, toda su influencia y toda su sabiduría no valían nada frente a la obra de la mujer a la que él había llamado loca. A menudo, el mundo juzga con arrogancia lo que no comprende. Los hombres, en su vanidad, construyen torres de Babel para tocar el cielo, mientras desprecian a quienes caminan con la mirada baja, recogiendo los pedazos rotos que nadie quiere. Llamamos dementes a los que ven peligros que nosotros ignoramos, y sabios a los que están ciegos por su propia codicia. Pero la historia nos ha enseñado una y otra vez que la verdad tiene una forma irónica de revelarse. Cuando el sol brilla, es fácil burlarse del que lleva paraguas, pero cuando la tormenta estalla, el paraguas se convierte en el bien más preciado. Esta no es solo una historia sobre una inundación, es una historia sobre cómo Dios tiene la extraña costumbre de elegir lo que el mundo considera inútil y despreciable para avergonzar a lo que el mundo aplaude. Todo comenzó bajo un sol abrasador, mucho antes de que cayera la primera gota de lluvia. En las calles polvorientas de San Gabriel, una figura solitaria empujaba un carrito de supermercado al que le faltaba una rueda. Era doña Remedios, una mujer de 70 años, cuya espalda se había curvado por el peso de la vida, pero cuyos ojos brillaban con una lucidez inquietante. Vestía trapos de colores que ella misma remendaba y siempre, absolutamente siempre, llevaba consigo un rollo de cuerda al hombro. Para los habitantes del pueblo, Remedios era parte del paisaje, como un árbol seco o un perro callejero, una molestia visual que toleraban con una mezcla de lástima y desdén. La veían escarbar en los contenedores, sacar botellas de refresco vacías, lavar latas de conservas en el río y acumular neumáticos viejos en el patio trasero de su choza, situada en la zona más baja y pobre del valle. Nadie se detuvo nunca a preguntarle por qué lo hacía. Nadie vio la arquitectura secreta en su locura. Para ellos, ella solo era la loca del pueblo, una anciana senil que había perdido la razón hace años. Pero no sabían que, mientras ellos dormían tranquilos en sus camas de plumas, soñando con riquezas eternas, Remedios estaba despierta, atando nudos en la oscuridad, preparándose para el día en que el cielo se cayera sobre sus cabezas. Para comprender la magnitud de la supuesta locura de doña Remedios,
Es necesario retroceder 40 años en el tiempo, cuando el pueblo de San Gabriel era apenas un puñado de casas de adobe y techos de teja roja, y el río que lo cruzaba no estaba domesticado por presas de cemento ni muros de contención. En aquel entonces nadie conocía a una tal loca del pueblo. En su lugar, todos saludaban con reverencia a la señorita Remedios, la maestra de escuela más hermosa y querida de la región. Era una mujer de porte elegante, con el cabello negro y brillante recogido en una trenza impecable, y una sonrisa que tenía el poder de calmar a los niños más traviesos. Remedios enseñaba a leer y a escribir, pero sobre todo enseñaba a respetar la naturaleza. «El río nos da la vida», solía decir a sus alumnos mientras paseaban por la orilla, «pero también nos la puede quitar si olvidamos que el agua tiene memoria y fuerza de gigante». Remedios vivía una vida sencilla y feliz en una casita cerca del Puente Viejo, junto a su esposo, Antonio, un carpintero trabajador de manos fuertes y bondadosas, y su pequeño hijo, Miguelito, un bebé de apenas 2 años, que era la luz de sus ojos. Eran la imagen perfecta de la dicha, una familia bendecida por Dios y envidiada sanamente por los vecinos. Pero la felicidad, a veces, es tan frágil como una burbuja de jabón que flota sobre un campo de espinas. Una noche de octubre, el cielo decidió llorar con una furia que los ancianos del pueblo no recordaban haber visto jamás. No fue una lluvia normal, fue un diluvio repentino y traicionero que cayó sobre las montañas altas. Mientras el pueblo dormía confiado, el río, alimentado por torrentes de lodo y piedras que bajaban de la sierra, creció en silencio, hinchándose como una serpiente que acaba de tragar una presa enorme. El desastre no avisó con truenos, sino con un crujido sordo. El agua rompió los márgenes del cauce y embistió contra las primeras casas con la fuerza de un tren de carga. Remedios despertó con el agua helada, lamiendo sus tobillos en su propia habitación. El pánico se apoderó de la noche. Antonio tomó a Miguelito en brazos y agarró la mano de Remedios, intentando salir de la casa que ya empezaba a estremecerse bajo la presión de la corriente. ¡Al techo! «Tenemos que subir al techo», gritó Antonio, luchando contra el agua que ya les llegaba a la cintura. Lograron salir al patio, donde la oscuridad era total y el rugido del agua ensordecedor, pero la corriente era demasiado fuerte. Un tronco enorme, arrastrado por la riada, golpeó los cimientos del porche donde intentaban resguardarse. El impacto fue brutal. Remedios sintió que la mano de su esposo se resbalaba de la suya. «¡Antonio!», gritó ella, tragando agua y lodo. Vio, bajo la luz de un relámpago fugaz, la imagen que la perseguiría por el resto de sus días y que terminaría por romper su mente en 1000 pedazos. Vio a Antonio siendo arrastrado por el remolino, con el pequeño Miguelito apretado contra su pecho, intentando desesperadamente agarrarse a algo, a cualquier cosa. Pero no había nada, solo agua, ramas rotas y oscuridad. No había un barco, no había una balsa, no había nada que flotara lo suficiente para sostener el peso de 2 vidas. «¡Sálvate, Remedios!», fue lo último que escuchó de la voz de su amado antes de que el río se los tragara para siempre. Remedios sobrevivió de milagro, enganchada a la copa de un viejo sauce llorón que resistió la embestida. Pasó 3 días allí arriba, tiritando, gritando los nombres de su esposo y su hijo, hasta que su voz se apagó y su garganta sangró. Cuando el agua finalmente bajó y los rescatistas la encontraron, ya no era la misma mujer. Su cabello negro se había vuelto completamente blanco, como si el terror le hubiera robado el color de la vida. Sus ojos, antes llenos de luz, ahora miraban al vacío, fijos en un punto invisible donde el río se curvaba. Enterró los cuerpos de su familia, que aparecieron kilómetros río abajo, en una ceremonia silenciosa. No lloró. La gente del pueblo decía que el dolor la había dejado seca por dentro. Dejó la escuela, dejó de hablar con los vecinos y se encerró en su dolor.
Pero algo comenzó a gestarse en su mente fracturada. No era locura, o al menos no la clase de locura inútil que la gente creía. Era una obsesión, una misión divina nacida del trauma. Remedios empezó a caminar por las orillas del río, no para pasear, sino para observar. Estudiaba cómo el agua se movía, cómo arrastraba las piedras pesadas, pero dejaba flotar los corchos ligeros. Pasaba horas tirando diferentes objetos al agua: madera, plástico, metal. Observaba qué se hundía y qué permanecía a flote. Se hundieron porque pesaban, murmuraba para sí misma, con la mirada perdida. Se hundieron porque no tenían aire dentro. Antonio era fuerte, pero la fuerza no sirve contra el agua. Se necesita aire, se necesita flotar. Y así nació el voto sagrado de Doña Remedios. Juró ante Dios y ante la memoria de sus muertos que nunca más permitiría que el río se llevara a un inocente por falta de un lugar donde agarrarse. Si el mundo no le daba un arca, ella construiría una. Si la madera era cara y escasa, ella usaría lo que el mundo despreciaba, lo que sobraba, lo que era eterno e indestructible: el plástico. La gente empezó a verla recoger botellas vacías de refresco. Al principio pensaron que era por pobreza, para venderlas y comprar pan, pero Remedios no las vendía. Las lavaba meticulosamente, les dejaba la tapa puesta para atrapar el aire sagrado en su interior y las guardaba en su patio trasero. Una botella no podía sostener a un hombre, pero 1000 botellas. 1000 botellas atadas con la fuerza de la desesperación podían sostener a un elefante. Poco a poco, la maestra Remedios desapareció y nació la loca. Su ropa se volvió andrajosa porque dejó de importarle la apariencia, solo le importaba la flotabilidad. Sus palabras se volvieron escasas y crípticas porque dejó de hablar con los hombres para hablar con el cielo y el río. El pueblo, con su memoria corta y su juicio rápido, olvidó su dolor y comenzó a burlarse de su extraña colección de basura. No entendían que cada botella que ella recogía era una oración, un salvavidas, una promesa de que la próxima vez, cuando el monstruo despertara, ella estaría lista. Con el paso de los años, la obsesión de Doña Remedios se transformó en una rutina inquebrantable, una liturgia diaria que el pueblo de San Gabriel observaba con una mezcla de lástima y repugnancia. Mientras el sol apenas despuntaba sobre las montañas y el rocío todavía cubría los campos de maíz, la anciana ya estaba en pie, empujando su viejo carrito de supermercado con la rueda delantera torcida que chirriaba como un alma en pena. Su figura encorvada recorría las calles desiertas, buscando lo que otros desechaban, pero que para ella era más valioso que el oro: el plástico. Para Remedios, el mundo moderno era una fábrica inagotable de salvavidas. Donde los demás veían basura, ella veía flotabilidad. Visitaba la parte trasera de los restaurantes y las cantinas, hurgando en los contenedores para rescatar garrafas de aceite vacías y botellas de refresco de 2 litros. Se metía en los talleres mecánicos para pedir neumáticos viejos y cámaras de aire pinchadas que ella misma parcheaba con una paciencia infinita. Los dueños de los negocios, al verla llegar con su ropa manchada y su olor a río, le gritaban o le tiraban las cosas con desprecio para que se fuera rápido. «Toma, vieja loca, llévate tu basura y no vuelvas», le decían, arrojándole un bidón azul de productos químicos vacío. Remedios no se ofendía. Recogía el bidón con reverencia, lo abrazaba contra su pecho huesudo y susurraba un gracias que nadie escuchaba. Sabía que ese bidón, bien cerrado y sellado con silicona, podía mantener a flote a 2 adultos en medio de una correntada. Para ella, no le estaban tirando basura, le estaban regalando vidas. Su patio trasero, que colindaba con un meandro seco del río, se convirtió en su astillero personal. Pero allí no había madera de ciprés ni herramientas de carpintería fina como en la historia bíblica de Noé. No, aquel lugar parecía, a simple vista,
el vertedero más caótico y desagradable del mundo. Montañas de botellas de plástico se alzaban como dunas transparentes bajo el sol. Había pilas de corcho blanco, redes de pesca enredadas que había arrastrado el río en crecidas menores, y cuerdas de nailón de todos los grosores y colores. Sin embargo, si uno miraba con atención, podía ver el método dentro de la locura. Remedios no amontonaba la basura al azar. Ella era una ingeniera intuitiva, guiada por las leyes de la física que había aprendido a golpes de dolor. Se sentaba durante horas bajo la sombra de un algarrobo, con sus manos agrietadas y sangrantes por los cortes del plástico, y comenzaba su obra. Primero, lavaba cada botella meticulosamente en un barreño con agua de lluvia, quitándole los restos de azúcar que atraían a las hormigas. Luego, verificaba que la tapa roscara perfectamente. El aire es vida, murmuraba mientras apretaba cada tapón con una fuerza sorprendente para sus dedos artríticos. Si el aire se escapa, la muerte entra. Después venía el ensamblaje. Remedios no construía un barco con casco y quilla, ella tejía una isla. Agrupaba las botellas en bloques compactos de 50 unidades, atándolas con fuerza, usando tiras de neumático y cuerda de pescar. Estos bloques, a su vez, los unía a los bidones azules de 200 litros que formaban la base de su estructura. No usaba clavos que pudieran oxidarse, ni madera que pudiera pudrirse o absorber agua. Usaba nudos, miles y miles de nudos marineros que había aprendido observando a los pescadores de la costa en su juventud. El plástico, pensaba ella, era eterno. Los hombres lo odiaban porque no se degradaba, pero esa misma cualidad lo hacía perfecto para sobrevivir al apocalipsis. La estructura crecía día a día, mes a mes. No tenía la forma elegante de una nave. Parecía una inmensa tortuga deforme hecha de desperdicios, una plataforma flotante de colores chillones y formas irregulares que se extendía por casi todo su patio. Remedios le construyó una pequeña caseta en el centro, hecha también de láminas de plástico y lonas publicitarias viejas, para resguardarse de la lluvia. También ató bidones llenos de agua potable y cajas herméticas con galletas secas y medicinas básicas en los puntos más altos de la plataforma. Los vecinos miraban por encima de la cerca y se tapaban la nariz. El olor a plástico calentado por el sol y a lodo de río no era agradable. «Es una vergüenza», comentaban las señoras del pueblo. «Esa vieja ha convertido su casa en un basurero. Deberían echarla de aquí». «Dicen que está construyendo un barco para ir a la luna», se burlaban los hombres en la taberna. «O tal vez piensa navegar por la carretera seca. Está loca de atar». Pero Remedios no escuchaba las burlas. Su mente estaba ocupada calculando volúmenes y densidades. Sabía que su arca era fea. Sabía que no ganaría ningún concurso de belleza. Pero también sabía algo que los ingenieros del alcalde don Braulio, con sus títulos universitarios y sus trajes caros, ignoraban. La naturaleza no busca belleza, busca equilibrio. Su balsa de basura tenía un centro de gravedad bajo. Era flexible para absorber los golpes de los troncos flotantes y, lo más importante, era prácticamente insumergible. Podías pinchar 10 botellas y quedarían otras 10.000 sosteniendo la estructura. Por las noches, cuando el trabajo terminaba y sus manos le dolían tanto que no podía ni cerrar el puño, Remedios se subía a su creación. Se tumbaba sobre la superficie irregular de botellas atadas y miraba las estrellas. Imaginaba que el suelo bajo ella ya no era tierra firme, sino agua oscura y profunda. Sentía el movimiento fantasma de las olas. «Resiste», le susurraba a los bidones azules, acariciándolos como si fueran la piel de un animal vivo. «Tienen que resistir. Ustedes serán los brazos que yo no tuve hace 40 años. Ustedes sostendrán a los hijos de estas mujeres que hoy me escupen. No importa que sean feos. La salvación no tiene por qué ser bonita, solo tiene que ser real». Y así, mientras San Gabriel crecía y se modernizaba,
llenándose de concreto y orgullo, en el patio trasero de la mujer más pobre del pueblo, crecía silenciosamente la única esperanza verdadera, disfrazada de basura, esperando pacientemente su turno para flotar. Aquel verano, el cielo sobre San Gabriel parecía haberse convertido en una placa de metal ardiente. El sol golpeaba sin piedad día tras día, secando la tierra hasta que se abrió en grietas sedientas, como bocas pidiendo agua que no llegaba. El río, que solía ser el orgullo del valle, se había reducido a un hilo miserable de lodo estancado, dejando al descubierto rocas que llevaban décadas sumergidas. Los agricultores miraban sus campos de maíz marchito con desesperación, y en la iglesia el padre Gabriel organizaba misas para pedir lluvia. Pero la lluvia no venía, solo venía el polvo y el calor asfixiante. En medio de este paisaje desértico, la figura de doña Remedios, trabajando en su arca de plástico, resultaba no solo extraña, sino ofensiva para muchos. ¿Cómo se atrevía esa vieja a prepararse para una inundación cuando el pueblo moría de sed? Su insistencia en reforzar los amarres de sus bidones bajo un sol de 40 grados parecía un insulto a la realidad. La tarde más calurosa de agosto, cuando el aire vibraba sobre el asfalto, un grupo de niños apareció por el camino de tierra que llevaba a la choza de Remedios. Al frente iba Carlitos, el hijo de 10 años del alcalde don Braulio. Era un niño robusto, bien alimentado y vestido con ropa de marca, que había heredado la arrogancia y la crueldad casual de su padre. Detrás de él, 3 o 4 amigos lo seguían, armados con piedras y latas de refresco vacías. Remedios estaba agachada sobre la plataforma, intentando unir un bloque de botellas de detergente a la estructura principal. Sus manos temblaban por el esfuerzo y el sudor le corría por la cara sucia de hollín. «¡Miren!», gritó Carlitos, señalándola con un dedo acusador. «Ahí está la reina de la basura, la capitana del barco fantasma». Los niños estallaron en risas crueles. Vieja loca!», gritó otro. «¿A dónde vas a navegar? ¿Al desierto del Sahara? Aquí no hay agua, estúpida». Remedios no levantó la cabeza. Siguió atando el nudo, concentrada en la tensión de la cuerda. Sabía que si el nudo no estaba perfecto, la fuerza del agua lo desharía en segundos. Su silencio, sin embargo, solo enfureció más a los pequeños tiranos. «Te estoy hablando», bramó Carlitos, sintiéndose ignorado. Recogió una piedra del suelo, una piedra afilada y pesada, y la lanzó con fuerza. ¡Pam! La piedra golpeó uno de los bidones azules vacíos, produciendo un sonido hueco y resonante como un tambor de guerra. El impacto dejó una abolladura en el plástico. Remedios se estremeció, pero no por miedo a que la golpearan a ella, sino por miedo a que dañaran su obra. Se levantó rápidamente y se interpuso entre los niños y la balsa, extendiendo sus brazos flacos como un espantapájaros protector. «No», dijo con voz ronca. «Al barco no. Golpéenme a mí si quieren, pero no rompan los bidones. Mírala, defiende su basura como si fuera oro», se burló Carlitos. «Mi papá dice que eres una vergüenza para el pueblo. Dice que mañana vendrá con las máquinas a tirar todo esto al vertedero». Los otros niños empezaron a lanzar una lluvia de piedras y terrones de tierra seca. ¡Pum! ¡Pum! ¡Crack! Algunas piedras golpearon las botellas, otras golpearon el cuerpo frágil de la anciana. Una piedra le rozó la mejilla, haciéndole un corte superficial del que brotó un hilo de sangre oscura. Remedios no se movió. Soportó la lluvia de odio con la estoicidad de un mártir, protegiendo con su propio cuerpo los nudos que salvarían vidas. Cuando los niños se cansaron de lanzar cosas y se quedaron sin munición, hubo un momento de silencio tenso. Carlitos, jadeando por el esfuerzo y el calor, se acercó a la cerca de alambre caído. «Estás loca», Remedios le escupió con desprecio. «El río está seco, nunca va a llover. Eres una bruja seca y vieja». Remedios se limpió la sangre de la mejilla
con el dorso de la mano. Miró a Carlitos a los ojos. Sus ojos, normalmente perdidos, tenían en ese momento un brillo de lucidez aterrador. No había odio en su mirada, solo una tristeza profunda y una certeza absoluta. «El río no está muerto», niño, susurró Remedios, señalando hacia el cauce seco. «Solo está durmiendo, y cuando despierte tendrá mucha hambre». Señaló hacia el suelo, a una fila interminable de hormigas negras que marchaban frenéticamente hacia la copa de un árbol cercano, cargando sus huevos blancos. «¿Ves a las hormigas, Carlitos? Ellas no son locas. Ellas saben. Están subiendo sus crías a lo alto porque sienten la vibración en la tierra. La tierra está temblando allá arriba, en la montaña». Luego señaló al cielo, donde el azul era tan intenso que dolía mirarlo. Y el cielo está demasiado callado. Cuando el cielo calla tanto tiempo, es porque está tomando aire para gritar. Carlitos sintió un escalofrío recorrerle la espalda a pesar del calor. Por un segundo, la loca pareció una profeta del Antiguo Testamento, pero su orgullo de niño rico pudo más. «Bah, tonterías», dijo, dando una patada al suelo. «Vámonos. Aquí huele a podrido». Los niños se dieron la vuelta y se marcharon corriendo, riendo para espantar el miedo que las palabras de la anciana les habían provocado. Remedios se quedó sola de nuevo. Miró la abolladura en el bidón azul y la acarició suavemente, como si consolara a un hijo herido. «Perdónalos», murmuró al viento caliente. «No saben lo que hacen. No saben que están tirando piedras al único suelo que pisarán cuando el agua venga». Volvió a su trabajo bajo el sol inclemente. Sabía que le quedaba poco tiempo. Las hormigas nunca se equivocaban, y si las hormigas tenían prisa, ella también debía tenerla. La mañana siguiente no trajo alivio, sino una sentencia. El sol apenas había comenzado a calentar las piedras del río seco cuando una nube de polvo espeso anunció la llegada de la autoridad. Una camioneta negra, enorme y brillante, con los cristales tintados que reflejaban el paisaje desolado, se detuvo frente a la cerca torcida de Doña Remedios. El motor se apagó, y el silencio que siguió fue más intimidante que cualquier grito. De la camioneta descendió don Braulio, el alcalde de San Gabriel. Era un hombre corpulento, acostumbrado a que el mundo se apartara a su paso. Llevaba un traje de lino blanco impecable, ridículamente inadecuado para caminar entre la basura y el polvo, y unos zapatos de cuero italiano que brillaban como espejos. Se ajustó las gafas de sol y miró con disgusto la obra maestra de Remedios. Esa montaña de botellas y bidones que se alzaba en el patio como un tumor de colores chillones en medio de su perfecto plan urbanístico. Remedios, que estaba remendando una red de pesca vieja con sus dedos doloridos, se puso en pie lentamente. Se limpió las manos en su falda manchada y esperó. No bajó la cabeza. A pesar de su pobreza, tenía la dignidad de quien sabe que está cumpliendo una misión sagrada. «Buenos días, Remedios», dijo don Braulio, con una voz falsamente amable que escondía veneno. «Veo que sigues ocupada con tus manualidades». «Buenos días, don Braulio», respondió ella con voz serena. «El trabajo no espera. El tiempo se acaba». El alcalde soltó una risa corta y seca. Caminó hasta la cerca y la golpeó con su bastón de mando. «Tienes razón, mujer. El tiempo se acaba, pero no para el mundo, sino para ti». Braulio sacó un pañuelo de seda y se secó el sudor de la frente. Luego, su tono cambió. Se volvió frío, cortante, empresarial. «He venido a notificarte personalmente por los viejos tiempos antes de enviar a la policía. El Consejo Municipal ha aprobado el proyecto del Gran Malecón. Vamos a construir un paseo turístico justo aquí donde tienes este vertedero. Queremos atraer inversores, hoteles, dinero, y tú, Remedios, eres una mancha en esa foto». Señaló con el bastón la estructura de botellas. «Mira esto,
Es una vergüenza, es un nido de ratas y enfermedades. Los vecinos se quejan del olor, de la vista. Dicen que estás loca y francamente, creo que tienen razón. ¿Un barco en medio de la sequía? ¿En serio? Remedios dio un paso hacia la cerca. Sus ojos, profundos y claros, se clavaron en los cristales oscuros de las gafas del alcalde. No es un barco, don Braulio, es una balsa, y no es basura. Es lo único que flotará cuando el agua baje de la montaña. Otra vez con esa historia, explotó el alcalde perdiendo la paciencia. Mire al cielo, mujer, no hay una sola nube, la presa de arriba está al mínimo, estamos en sequía. La presa está enferma, lo interrumpió Remedios con una certeza que heló la sangre. El cemento tiene fiebre. Ayer puse la oreja en la tubería del desagüe, la que viene de arriba. El agua no canta, don Braulio, el agua gime, hay grietas. Las grietas están llorando por dentro. Si llueve, y va a llover. Esa pared de concreto que usted construyó con arena barata no aguantará. Don Braulio se puso rojo de ira. Aquello era un insulto directo a su gestión. Él había sido el contratista de esa presa años atrás. «Cállese, vieja bruja», gritó, golpeando la cerca con fuerza. «Usted no sabe nada de ingeniería. Esa presa es eterna. Lo que pasa es que usted quiere asustar a la gente para quedarse con este terreno». El alcalde sacó un papel oficial de su bolsillo y lo lanzó sobre la tierra seca, a los pies de Remedios. «Ahí tienes la orden de desalojo. Tienes 3 días. 3 días, Remedios. Si para el miércoles al amanecer no has quitado toda esta basura de aquí, vendré yo mismo con las excavadoras. Y te juro por mi madre que aplastaré esa montaña de plástico contigo dentro si no te quitas». Remedios miró el papel, pero no lo recogió. El viento caliente lo hizo rodar hasta quedar atrapado bajo una llanta vieja. 3 días, murmuró ella, mirando al horizonte, donde una bruma extraña de un color gris plomizo empezaba a formarse sobre los picos más altos de la sierra. Sí, creo que 3 días será justo lo que Dios nos dará. Estás avisada, bramó don Braulio, dando media vuelta y caminando hacia su camioneta. O te vas, o te llevo al manicomio a la fuerza. El alcalde subió a su vehículo, dio un portazo y arrancó, levantando una nueva nube de polvo que cubrió a la anciana y a su obra. Remedios se quedó allí, tosiendo en el polvo, sola frente a la amenaza del hombre más poderoso del pueblo. Podría haber sentido miedo. Podría haber empezado a desmontar su balsa para salvarse del manicomio. Pero en lugar de eso, miró hacia la montaña. Vio cómo los pájaros, en bandadas inmensas y silenciosas, comenzaban a abandonar los árboles de las laderas altas y volaban hacia el sur. Vio cómo el viento cambiaba de dirección, trayendo un olor sutil pero inconfundible. El olor a tierra mojada, a ozono y a peligro. 3 días, repitió para sí misma, con una urgencia renovada. Tengo que reforzar los amarres del lado norte. Tengo que conseguir más cuerdas. Ignorando la orden de desalojo, ignorando la amenaza de las excavadoras, doña Remedios volvió al trabajo. Sus manos se movían más rápido que nunca. No trabajaba para salvar su casa, trabajaba para salvar a los mismos hombres que querían destruirla. Porque ella sabía, con la certeza de los que escuchan a la tierra, que las excavadoras de don Braulio nunca llegarían a tiempo. Pero el agua sí. El plazo de 3 días que don Braulio había decretado comenzó a correr, pero el tiempo parecía haber perdido su ritmo habitual. Las siguientes 48 horas en San Gabriel transcurrieron bajo una atmósfera densa y asfixiante, como si el valle entero hubiera sido encerrado dentro de una olla a presión a punto de estallar. El calor seco y polvoriento que había torturado al pueblo durante meses cambió sutilmente. El aire se volvió pesado, cargado de una electricidad estática que erizaba el vello de la piel y provocaba dolores de cabeza punzantes a los ancianos.
Los pájaros, que normalmente llenaban las plazas con su canto matutino, habían desaparecido por completo. No había gorriones en los cables de la luz, ni palomas en el campanario de la iglesia. Un silencio antinatural, profundo y perturbador, se adueñó de los árboles. Incluso los grillos, esos músicos incansables de la noche, habían enmudecido, como si tuvieran miedo de hacer ruido y despertar a algo terrible que dormía bajo la tierra. Doña Remedios no necesitaba mirar el calendario para saber que el fin estaba cerca. Ella lo sentía en sus huesos. Sus rodillas, castigadas por la artritis, le dolían con una intensidad que la hacía gemir a cada paso. Pero no era solo dolor físico, era una vibración. Al apoyar la oreja en el suelo de tierra batida de su patio, podía escuchar un zumbido grave y constante que venía del norte, de las montañas altas donde la gran presa de concreto retenía millones de litros de agua. «La pared está llorando», murmuró, acariciando el suelo. «La grieta se ha hecho grande. El gigante de cemento no aguanta más». Esa tarde, el cielo dejó de ser azul. Se tiñó de un color extraño, una mezcla enfermiza de violeta y gris plomo, como un moretón gigante que se extendía de horizonte a horizonte. Las nubes, bajas y panzudas, avanzaban a una velocidad vertiginosa, chocando entre sí sin soltar una sola gota de agua, acumulando furia. Remedios sabía que tenía que intentarlo una vez más. No podía quedarse en su balsa y dejar que sus vecinos murieran sin advertencia. Agarró una vieja campana de bronce que había rescatado de la basura años atrás, se alisó el cabello blanco con las manos temblorosas y corrió hacia la plaza del pueblo. La plaza estaba llena. A pesar del calor y del cielo amenazante, la gente había salido a celebrar la fiesta patronal de San Gabriel. Había puestos de comida, música de banda a todo volumen y ristras de banderines de colores que ondeaban violentamente con el viento que empezaba a levantarse. Don Braulio, el alcalde, estaba en un estrado improvisado, micrófono en mano, prometiendo prosperidad y burlándose de los agoreros del desastre. «Que no les asusten 4 nubes negras», gritaba el alcalde, con la cara roja por el alcohol. «Esta sequía se acaba hoy, pero para bien. Nuestros cultivos beberán y seremos ricos». Fue entonces cuando Remedios irrumpió entre la multitud. Parecía un espectro, una figura bíblica surgida del desierto, con su ropa remendada ondeando y la campana repicando frenéticamente en su mano. «Dylan, Dylan, Dylan». El sonido metálico cortó la música y las risas. «Escuchen», gritó con una voz que por primera vez en años sonó clara y potente. «El agua viene, pero no viene para regar, viene para matar. La presa se ha roto por dentro. Suban a los cerros, dejen las casas bajas, vayan a lo alto, por el amor de Dios». La música se detuvo, la gente se giró para mirarla. Hubo un momento de silencio, pero no de respeto, sino de incredulidad. Don Braulio, furioso por la interrupción, bajó del estrado y se acercó a ella, seguido por sus guardias y por un grupo de jóvenes borrachos. «Otra vez tú», bramó el alcalde. «No te dije que te largaras. Estás asustando a los niños. Aquí no va a pasar nada. Mire el cielo, don Braulio», suplicó Remedios, agarrándole la manga de la chaqueta. «Mire a los perros. Están aullando. La naturaleza no miente. Su presa es de papel mojado. «Quítenme a esta loca de encima», ordenó el alcalde, empujándola con asco. Remedios cayó al suelo, levantando una nube de polvo. La campana rodó lejos de su alcance. «Está loca», gritó alguien entre la multitud. «Quiere arruinarnos la fiesta», dijo otro. Y entonces comenzó la lluvia. Pero no la lluvia del cielo, sino la lluvia de la vergüenza humana. Un tomate podrido, lanzado por un adolescente, golpeó a Remedios en el hombro. Luego una lata de cerveza vacía, luego un puñado de tierra. La multitud, contagiada por la histeria colectiva y el desprecio hacia lo diferente, comenzó a abuchearla. «Vete a tu basurero», le gritaban. «Nadie te quiere aquí. Bruja,
Remedios se cubrió la cabeza con los brazos, acurrucada en el suelo de la plaza. No le dolían los golpes, le dolía el alma. Lloraba, no por ella, sino por ellos. Veía sus caras de odio y sabía que, en pocas horas, esas mismas bocas que la insultaban estarían tragando lodo. «Perdónalos, Señor», sollozó contra el pavimento caliente. «Son ciegos, no ven el muro de agua que ya viene». Don Braulio hizo una señal a sus hombres. «Sáquenla de aquí, y si vuelve, enciérrenla en el calabozo hasta que pasen las fiestas». 2 policías la levantaron bruscamente y la arrastraron fuera de la plaza, tirándola como un saco de patatas a la entrada del callejón que llevaba a su casa. «Vete a casa, abuela, y no salgas», le advirtió uno de ellos, con un tono casi de lástima. El alcalde no bromea. Remedios se levantó con dificultad. Se limpió el tomate de la ropa y miró hacia atrás, hacia la plaza iluminada y ruidosa, donde la música había vuelto a sonar. «Qué pena», pensó con una tristeza infinita. «Bailan sobre su propia tumba». Caminó de regreso a su choza, bajo un cielo que ahora se había vuelto completamente negro, como si alguien hubiera apagado el sol. El viento soplaba con tal fuerza que los árboles se doblaban hasta tocar el suelo. Al llegar a su patio, vio su arca de botellas y bidones, fea, sucia, grotesca. Pero allí estaba, firme, esperando. Remedios subió a la plataforma flotante. Revisó por última vez los nudos. Puso una lona extra sobre la caja de medicinas. Se sentó en el centro de su isla de plástico y cerró los ojos, esperando. Y entonces sucedió. Una gota, una sola gota, gorda y fría como una moneda de hielo, cayó sobre su frente. Ploc, luego otra. Ploc, y de repente el cielo se abrió. No fue una lluvia gradual. Fue como si una compuerta celestial se hubiera roto. El agua cayó en cortinas sólidas, borrando el mundo, ahogando el sonido de la música en la plaza lejana. El olor a ozono fue reemplazado por el olor a tierra mojada y miedo. Remedios abrió los ojos y miró hacia el norte, hacia las montañas. A través del estruendo de la lluvia, escuchó un sonido nuevo, un sonido bajo y profundo que hacía vibrar sus dientes. Era el sonido de la montaña rompiéndose. «Ya viene», susurró. «El gigante ha despertado». Amaneció, si es que a esa penumbra gris y líquida se le podía llamar amanecer. El tercer día, el día del ultimátum del alcalde, llegó envuelto en una cortina de agua tan densa que apenas dejaba ver a 2 metros de distancia. La lluvia no caía. Golpeaba la tierra con la furia de 1000 látigos, convirtiendo las calles polvorientas de San Gabriel en ríos de lodo viscoso que bajaban con rapidez hacia la parte baja del pueblo, justo donde vivía Doña Remedios. A pesar de la tormenta bíblica, el orgullo de don Braulio era impermeable. Había dado una orden, y su palabra era ley. A las 8 de la mañana, bajo el diluvio, 2 enormes excavadoras amarillas aparecieron al final de la calle, avanzando como bestias prehistóricas de acero, aplastando el barro con sus orugas gigantes. El ruido de sus motores diésel competía con el estruendo de los truenos, creando una sinfonía de destrucción inminente. Remedios estaba de pie en medio de su patio, empapada hasta los huesos, temblando de frío pero con la mirada encendida. No se había movido de su arca en toda la noche. Al ver las máquinas acercarse, su corazón dio un vuelco, no por miedo a morir, sino por miedo a que destruyeran la única esperanza que le quedaba al pueblo. La camioneta del alcalde se detuvo a una distancia segura. Braulio no bajó. Bajó la ventanilla apenas unos centímetros, lo suficiente para gritar a través de un megáfono, protegido en su interior de cuero y aire acondicionado. «Se acabó el tiempo, Remedios», bramó su voz distorsionada por el aparato. «Sal de ahí o te sacamos con la pala. Vamos a limpiar este basurero ahora mismo». El operario de la primera excavadora, un hombre joven que miraba con duda la tormenta, accionó la palanca. El brazo mecánico se levantó, amenazante,
con sus dientes de acero listos para morder la estructura de botellas y bidones. Remedios corrió hacia la máquina. Se plantó justo delante de la pala gigante, abriendo los brazos en cruz, pequeña y frágil, frente a toneladas de metal. ¡No!, gritó con una fuerza que le desgarró la garganta. «Mátenme a mí si quieren, pero no toquen la balsa. No es basura, es la vida de sus hijos, es su única salvación». «¡Está loca!», gritó Braulio desde el coche. «Sácala de ahí y procede, derríbalo todo». La excavadora avanzó 1 metro más. La pala bajó peligrosamente cerca de la cabeza de la anciana. Remedios cerró los ojos, rezando no por su vida, sino por el milagro que tardaba en llegar. Y entonces el milagro llegó. Pero no tenía forma de luz, sino de sonido. Fue un ruido que nadie en San Gabriel había escuchado jamás. No era un trueno, era algo más profundo, más visceral, un rugido que venía de las entrañas de la tierra, como si la montaña misma estuviera gritando de dolor. El suelo bajo los pies de Remedios, bajo las orugas de la excavadora y bajo las ruedas de la camioneta del alcalde, comenzó a temblar violentamente. El operario de la máquina se detuvo en seco, pálido como la cera. Apagó el motor. «¿Qué es eso?», preguntó, mirando hacia el norte, hacia el cañón del río. Allá arriba, a 10 kilómetros de distancia, la tragedia que Remedios había predicho se estaba consumando. La presa El Gigante, esa maravilla de concreto construida con materiales baratos y sobornos, no pudo soportar más la presión de millones de toneladas de agua acumulada. Una grieta invisible en la base se abrió de golpe, y con un estallido que sonó como una bomba atómica, el muro de contención reventó. El agua, liberada de su prisión de cemento, se lanzó hacia el valle con una velocidad terrorífica. No era un río crecido, era una pared sólida de destrucción, una ola de 20 metros de altura cargada de rocas, árboles arrancados de raíz y escombros, que avanzaba devorando todo a su paso. En el pueblo, el sonido se hizo ensordecedor. Era el rugido de la muerte acercándose. «¡Corran!», gritó Remedios, abriendo los ojos y viendo la columna de polvo y agua que se levantaba en el horizonte. «¡Ya está aquí! ¡Suban! ¡Suban al arca!». Pero nadie se movió. El terror los había paralizado. Don Braulio bajó de su camioneta, olvidando su paraguas, mirando con incredulidad hacia el cañón. «No puede ser», balbuceó. «Mis ingenieros», dijeron. Entonces la vieron. Al final de la calle larga que conectaba con la carretera de la montaña, apareció el monstruo. Una lengua marrón, espumosa y gigantesca, dobló la esquina con una violencia inenarrable. Los árboles centenarios del parque fueron arrancados como si fueran hierba seca. Los postes de luz estallaron en chispas azules antes de ser engullidos. El agua golpeó las primeras casas de lujo. Las paredes de ladrillo explotaron hacia afuera. Los coches aparcados fueron lanzados por el aire como juguetes de plástico. El conductor de la excavadora saltó de la cabina y echó a correr, pero el agua fue más rápida. «¡Ayuda!», fue lo último que gritó antes de que la corriente lo alcanzara. «¡Al arca!», volvió a gritar Remedios, agarrando una cuerda de su balsa. «Don Braulio, venga aquí». Pero el alcalde estaba en shock. Vio cómo su camioneta de lujo era levantada por el agua y aplastada contra un muro. El agua le llegaba ya a las rodillas, con una fuerza que lo derribó al instante. La corriente lo arrastró, haciéndolo girar como una muñeca de trapo, llenándole la boca de lodo y desesperación. El nivel del agua subía a una velocidad vertiginosa. En cuestión de segundos, el patio de Remedios dejó de ser tierra firme. El agua turbia y violenta rodeó la estructura de botellas. Remedios sintió un tirón bajo sus pies. La plataforma crujió, las cuerdas se tensaron, los bidones azules gimieron bajo la presión. Por un segundo pareció que todo se iba a desmoronar. Pareció que la basura no aguantaría. Pero entonces, la física hizo su trabajo. El aire atrapado en miles de botellas de refresco empujó hacia arriba con una fuerza imparable.
Con una sacudida brusca, la inmensa balsa de colores se despegó del suelo. Flotó, fea, grotesca, hecha de desperdicios, pero flotó. Se elevó sobre la muerte marrón, girando lentamente en el remolino, convirtiéndose en el único punto seguro en un mundo que se estaba ahogando. Remedios se agarró al mástil central, hecho de tubos de PVC, y miró a su alrededor. El valle de San Gabriel había desaparecido. Solo quedaba un océano de destrucción, y ella era la capitana del único barco que no se hundía. El mundo, tal y como lo conocían los habitantes de San Gabriel, dejó de existir en cuestión de segundos. El valle, que hasta hace un momento era un tapiz de colores ocres y verdes, se convirtió en una garganta furiosa de lodo, espuma y escombros. La ola gigante que había reventado la presa no venía sola. Traía consigo la memoria de la montaña, rocas del tamaño de coches, troncos de árboles centenarios, arrancados de raíz y toneladas de tierra licuada que actuaban como un ariete imparable. El sonido era lo peor. No eran gritos humanos, aunque los había por miles. Era el crujido agonizante de las estructuras que colapsaban. Las casas de adobe de la parte baja, donde vivían los pobres, se disolvieron al contacto con el agua como terrones de azúcar en café caliente. Las mansiones de ladrillo y hormigón armado de la parte alta, orgullo del alcalde don Braulio, resistieron el primer impacto, pero solo para sufrir un destino más cruel. Sus cimientos fueron socavados por la corriente y se inclinaron lentamente, como barcos hundiéndose, antes de derrumbarse con un estruendo que hizo temblar la tierra bajo el agua. En medio de este apocalipsis líquido, la balsa de basura de Doña Remedios navegaba. Era un espectáculo surrealista. Aquella estructura deforme, fea y multicolor, hecha de lo que nadie quería, se comportaba con una nobleza inesperada. Los miles de botellas de refresco vacías, atrapadas en las redes de pesca y atadas a los bidones azules, actuaban como millones de pequeñas burbujas de aire que se negaban a ser sumergidas. La balsa no cortaba el agua como un barco elegante, se montaba sobre ella, se mecía violentamente, giraba sobre sí misma, crujía y gemía bajo la tensión de los golpes, pero no se rompía. Los nudos marineros, que Remedios había atado con sus dedos sangrantes, aguantaban la fuerza de un huracán. La flexibilidad del plástico absorbía los impactos que habrían destrozado un casco de madera rígida. Remedios estaba de rodillas en el centro de su plataforma, aferrada al mástil de tubos de PVC con una mano y sosteniendo un bichero, una vara larga con un gancho con la otra. Estaba empapada, golpeada por la lluvia y el viento, pero sus ojos estaban secos de lágrimas. Ya no había tiempo para llorar. Ahora era el tiempo de la acción. Desde su posición elevada sobre el agua turbia, Remedios tenía una vista privilegiada del horror. Veía cosas que le helaban la sangre. Veía un coche de lujo flotando boca abajo, con las luces encendidas bajo el agua marrón, girando sin control. Veía los tejados de las casas asomando como islas precarias, donde familias enteras se apiñaban, gritando al cielo gris que no los escuchaba. Veía muebles caros, sofás de cuero, pianos de cola, televisores gigantes pasando flotando a su lado, convertidos ahora en basura inútil, mientras su basura se había convertido en el tesoro más valioso. La corriente arrastró la balsa hacia el centro del pueblo, o lo que quedaba de él. Remedios vio cómo la iglesia, el edificio más alto, estaba inundada hasta la mitad de sus vitrales. El campanario, donde ella había intentado avisar apenas unas horas antes, era ahora un refugio desesperado para los pájaros que no habían huido a tiempo. De repente, un grito agudo atravesó el rugido del agua. ¡Ayuda! ¡Por favor! Remedios giró la cabeza. A unos 50 metros, atrapados en la copa de un viejo roble que se inclinaba peligrosamente bajo la fuerza de la corriente, había un grupo de niños. El árbol estaba a punto de ceder. Las raíces se estaban soltando del suelo blando.
Remedios entrecerró los ojos bajo la lluvia. Reconoció la camisa de marca, ahora sucia y rota. Reconoció el rostro pálido y aterrorizado. Era Carlitos, el hijo del alcalde, el mismo niño que le había tirado piedras y la había llamado bruja seca. Junto a él estaban sus amigos, llorando y abrazados al tronco resbaladizo. El corazón de Remedios podría haberse llenado de rencor. Podría haber pensado, ahí está la justicia divina. Podría haber dejado que el río se llevara a quienes la despreciaron. Pero Remedios no construyó el arca para juzgar, la construyó para salvar. ¡Aguanten!, gritó con todas sus fuerzas, aunque sabía que no la oían. «Voy por ustedes». Remedios se puso en pie, desafiando el equilibrio precario de la balsa. Clavó el bichero en el agua, usándolo como un remo improvisado, y empujó con una fuerza que no parecía pertenecer a una anciana de 70 años. Aprovechó un remolino de la corriente para dirigir su inmensa tortuga de plástico hacia el árbol. El árbol crujió de nuevo. Una de las ramas principales se partió y cayó al agua, llevándose consigo a uno de los niños. «¡No!», gritó Carlitos, viendo a su amigo desaparecer bajo el lodo. Pero el niño salió a la superficie unos metros más abajo, braceando desesperadamente, tragando agua negra. La balsa de Remedios pasó justo a su lado. Ella se lanzó al borde de la plataforma, estiró su brazo flaco y huesudo y agarró la camiseta del niño. «¡Te tengo!», gruñó ella. Tiró con fuerza. El niño pesaba, mojado y asustado, pero la adrenalina le dio a Remedios la fuerza de 10 hombres. Lo subió a bordo, donde el chico cayó tosiendo y vomitando agua sobre las botellas de plástico. «Quédate ahí», le ordenó. «Agárrate a las cuerdas». Remedios volvió a empujar. La balsa chocó suavemente contra el tronco del árbol donde estaba Carlitos. El impacto hizo vibrar toda la estructura. «¡Salten!», gritó Remedios, extendiendo los brazos hacia ellos. «¡Salten ahora, antes de que el árbol caiga!». Carlitos la miró. Vio a la vieja loca, vio la basura que tanto había odiado. Pero en ese momento, esa basura le pareció el lugar más hermoso y seguro del universo. No lo pensó 2 veces. Saltó. Aterrizó sobre un montón de bidones atados. El plástico crujió, pero lo sostuvo. Uno a uno, los otros niños saltaron también. Justo cuando el último tocó la superficie de la balsa, el viejo roble se rindió. Con un gemido de madera rota, el árbol entero se volcó y fue engullido por la corriente furiosa, desapareciendo en el caos marrón. Si hubieran esperado un segundo más, estarían muertos. Carlitos, temblando de frío y de shock, levantó la vista hacia Remedios. Esperaba un regaño, esperaba un «te lo dije», pero la anciana solo lo miró con una intensidad feroz. Le echó una lona impermeable por encima de los hombros y le dio un pedazo de pan seco que sacó de una caja hermética. «Come», le dijo. «Necesitas fuerza. Esto apenas empieza». Remedios volvió a su puesto de mando, oteando el horizonte. La balsa seguía girando, llevándolos hacia la parte más profunda de la inundación, donde los tejados de las casas más ricas apenas asomaban como lápidas en un cementerio de agua. «¿A dónde vamos?», preguntó Carlitos, con voz temblorosa. «A pescar», respondió Remedios, sin mirar atrás. «Vamos a pescar hombres que se creían peces». Y allá, a lo lejos, aferrado a la chimenea de lo que quedaba de su mansión de 3 pisos, una figura solitaria agitaba un pañuelo blanco con desesperación. Era don Braulio, el alcalde, el hombre que había firmado la orden de demolición de la misma balsa, que ahora se acercaba a él como un ángel de plástico y perdón, la balsa de la locura, como la habían bautizado con desprecio en las tabernas, navegaba ahora con una majestuosidad grotesca sobre el cadáver del pueblo. Era un espectáculo digno de verse, una plataforma vibrante de colores chillones azules, rojos, amarillos girando entre el gris monótono de la muerte.
Mientras los grandes robles eran arrancados de cuajo y los coches blindados se hundían como piedras, la estructura de Doña Remedios desafiaba las leyes de la destrucción. La física era simple, aunque nadie quiso verla antes. Cada botella vacía era un pulmón de aire, y 1000 pulmones juntos respiraban con una fuerza que el agua no podía ahogar. La flexibilidad de los neumáticos viejos, usados como amortiguadores en los bordes, absorbía los golpes brutales de los troncos flotantes que habrían partido el casco de un barco de madera rígida. Lo que el mundo había llamado basura se revelaba ahora como la ingeniería más perfecta para el apocalipsis, indestructible, ligera y eterna. Remedios, de pie en la proa improvisada, manejaba el largo bichero de bambú con la destreza de una gondolera veneciana, pero con la fuerza de una madre desesperada. Sus ojos, entornados por la lluvia que caía a cuchilladas, se fijaron en un punto específico a unos 50 metros de distancia. Allí, en lo que quedaba de la zona más exclusiva de San Gabriel, una chimenea de piedra sobresalía patéticamente del agua turbulenta. Era lo único que restaba de la mansión del alcalde. Aferrado a esa chimenea, con el agua lamiéndole el cuello y los ojos desorbitados por el pánico, estaba don Braulio. El hombre que había firmado la sentencia de muerte de la balsa estaba ahora a punto de ser ejecutado por su propia soberbia. Su traje blanco de lino era un trapo sucio. Sus zapatos italianos habían desaparecido en el lodo. Gritaba, pero el rugido del agua se tragaba su voz. «Allí», señaló Remedios, gritando por encima de la tormenta a los niños que se acurrucaban en el centro de la balsa bajo la lona. «Sujétense fuerte, vamos a virar». Carlitos, el hijo del alcalde, se asomó por debajo del plástico. Al ver a su padre en esa situación tan vulnerable, tan pequeña, soltó un sollozo. «Papá, es mi papá». Remedios clavó el bichero en el agua, usándolo como palanca contra un coche sumergido que servía de obstáculo, y obligó a la inmensa tortuga de plástico a girar contra la corriente. Los músculos de sus brazos, delgados como cuerdas viejas, se tensaron hasta el límite. Sus articulaciones crujieron, pero no cedieron. La balsa se acercó peligrosamente a la chimenea. El agua formaba remolinos traicioneros alrededor de la estructura de piedra, amenazando con volcar cualquier cosa que se acercara. Don Braulio vio venir la mancha de colores. Al principio, sus ojos nublados por el terror no entendieron qué era. Basura flotando, un espejismo, pero luego vio la figura erguida de Remedios, esa silueta inconfundible con el cabello blanco al viento, y detrás de ella, la cara de su propio hijo. La vergüenza debería haberlo matado en ese instante, pero el instinto de supervivencia es más fuerte que el honor. «Remedios», gritó Braulio, extendiendo una mano temblorosa, la misma mano que había sostenido la pluma para firmar el desalojo. «Por el amor de Dios, ayúdame, no me dejes morir». Remedios no dudó. No hubo en su rostro ni una pizca de satisfacción vengativa. No hubo una sonrisa irónica, ni un «se lo dije». En ese momento, ella no veía a un enemigo ni a un alcalde corrupto. Veía a un ser humano ahogándose, a un padre que necesitaba volver con su hijo. La balsa chocó suavemente contra la chimenea. «¡Salte!», ordenó Remedios, extendiéndole el extremo del bichero. «Agárrese a la vara». Braulio se soltó de la piedra y se lanzó hacia el palo de bambú con desesperación. Sus dedos resbalaron un instante y el corazón de Carlitos se detuvo, pero Braulio se aferró con las uñas, arañando la madera. Remedios tiró con el alma. El peso del hombre era inmenso, lastrado por la ropa mojada y el terror. Pero ella plantó sus pies descalzos sobre los bidones azules y jaló hacia atrás, usando su propio cuerpo como contrapeso. «¡Ayuden!», gritó a los niños. Carlitos y sus amigos salieron de debajo de la lona y agarraron las piernas de Remedios, tirando de ella para ayudarla. Fue un esfuerzo colectivo, la vieja loca y los niños crueles salvando al hombre poderoso.
Con un último gruñido de esfuerzo, Remedios logró subir a Braulio a bordo. El alcalde rodó sobre la superficie irregular de la balsa, cayendo de bruces sobre las mismas botellas de plástico que había ordenado destruir con excavadoras. Quedó allí tendido, tosiendo agua negra y lodo, temblando violentamente. El suelo bajo su cuerpo no era mármol frío ni alfombras persas. Eran botellas de refresco de cola, envases de detergente y bidones de aceite. Era basura, pero esa basura estaba caliente, era sólida y, lo más importante, flotaba. Carlito se lanzó sobre su padre, abrazándolo y llorando. ¡Papá! ¡Papá! Braulio abrió los ojos y miró a su hijo. Luego miró el suelo que lo sostenía. Tocó las botellas con incredulidad. Eran duras. Estaban atadas con nudos que parecían hechos de acero. Levantó la vista y se encontró con los ojos de Remedios. Ella estaba de pie sobre él, respirando agitadamente, con el agua escurriendo por su ropa andrajosa. Parecía una reina guerrera, una capitana invencible de un navío hecho de desperdicios. Braulio intentó hablar, pero la voz se le quebró. Quiso pedir perdón, quiso darle las gracias, pero las palabras eran insuficientes. Solo pudo bajar la cabeza, derrotado por la humildad más absoluta. «Estamos a salvo», don Braulio dijo Remedios, con voz suave pero firme. «El plástico no olvida, pero tampoco juzga. Lo que usted tiró, Dios lo usó para levantarlo». El alcalde asintió, llorando en silencio, abrazado a su hijo sobre una montaña de basura que valía más que todo el oro del mundo. Alrededor de ellos, la mansión terminó de derrumbarse y fue tragada por el agua, desapareciendo para siempre. Pero en la balsa, la vida continuaba. Remedios volvió a la proa. Aún quedaba gente en los tejados, aún quedaba trabajo por hacer. La noche se acercaba y su arca tenía que seguir pescando almas en el río de la soberbia humana. La noche cayó sobre el valle de San Gabriel, pero no trajo oscuridad total, pues los relámpagos seguían desgarrando el cielo como heridas de luz, iluminando escenas dantescas. La balsa de la locura, sin embargo, se había convertido en un arca de vida en medio del caos. Doña Remedios no descansó ni un segundo. Con una energía que parecía sobrenatural, guiaba su plataforma de plástico entre los remolinos, buscando supervivientes en los tejados y en las copas de los árboles que aún resistían. Para la medianoche, la balsa estaba repleta. No solo estaban Carlitos y sus amigos y el alcalde don Braulio, sino también una docena más de vecinos. La panadera que siempre le negaba el pan duro a Remedios, el maestro que se burlaba de su ignorancia y hasta el policía que la había arrastrado fuera de la plaza horas antes. Todos estaban allí, apiñados, temblando de frío, cubiertos con lonas viejas y sacos de patatas que Remedios había cocido pacientemente durante años. El silencio en la balsa era absoluto, solo roto por el llanto ocasional de algún niño o el rugido del agua. Nadie se atrevía a mirar a Remedios a los ojos. La vergüenza pesaba más que la lluvia. Estaban sentados sobre las mismas botellas de refresco que habían tirado a la basura con desprecio. Se aferraban a los mismos bidones de aceite que habían llamado inmundicia. La estructura crujía bajo su peso, pero no se hundía. Cada botella, con su tapón bien cerrado por las manos artríticas de la anciana, era una promesa de flotabilidad cumplida. Don Braulio, acurrucado junto a su hijo, pasaba la mano por la superficie rugosa de la balsa. Sus dedos tocaban el plástico frío y duro. Recordó las palabras que le había gritado a Remedios. «Voy a limpiar este basurero». Una risa amarga y silenciosa se le escapó de la garganta. Él había querido limpiar el pueblo de basura, pero al final fue la basura la que limpió al pueblo de soberbia. Su mansión de mármol estaba ahora bajo el lodo, desintegrada. Sus coches de lujo eran chatarra sumergida. Pero esta basura era invencible. «Tenga», don Braulio dijo una voz ronca a su lado. Remedios le tendió un vaso de plástico con agua limpia y una galleta seca. El alcalde levantó la vista.
Esperaba ver odio, o al menos arrogancia, en los ojos de la mujer a la que había intentado destruir. Pero solo vio fatiga y una compasión infinita. «Beba», insistió ella. «El agua del río está envenenada de muerte. Esta es agua de lluvia, recogida en los bidones antes del diluvio. Es vida». Braulio tomó el vaso con manos temblorosas. Bebió. Nunca en su vida, ni en los banquetes más caros con champán francés, había probado algo tan delicioso. «Perdóneme», Remedios susurró, con la voz quebrada por el llanto contenido. «Soy un necio, un estúpido ciego. Quise destruir lo único que podía salvarnos». Remedios se sentó a su lado, descansando por primera vez en horas. Miró hacia la oscuridad del agua. «No se culpe, don Braulio. El hombre siempre tropieza con la misma piedra. Cree que el valor de las cosas está en su precio, no en su propósito. Una botella vacía no vale nada en el mercado. Pero aquí vale una vida». «Usted lo sabía», continuó Braulio, mirando las cicatrices en las manos de la anciana. «Todo este tiempo, mientras nosotros reíamos, usted trabajaba. Mientras nosotros dormíamos, usted velaba. Nos llamó locos, y nosotros la llamamos loca a usted. Pero la única locura fue nuestra vanidad». «La locura es relativa, señor alcalde», dijo Remedios, acariciando la cabeza de Carlitos, que dormía en el regazo de su padre. «Construir un arca en el desierto parece locura hasta que empieza a llover. Entonces se llama ingeniería». El amanecer llegó lentamente, tiñendo el cielo de un gris pálido y triste. La lluvia cesó, dejando paso a una llovizna fina. La luz del día reveló la magnitud de la tragedia. San Gabriel había desaparecido. Donde antes había calles, plazas y jardines, ahora solo había un inmenso lago de agua marrón y escombros flotantes. Solo la cúpula de la iglesia y las copas de los árboles más altos asomaban como testigos mudos del desastre. La balsa de Remedios, empujada por las corrientes, quedó varada suavemente en una colina alta, a las afueras del pueblo, que se había convertido en una isla de barro. Uno a uno, los supervivientes bajaron a tierra firme. Sus piernas temblaban al tocar el suelo, se abrazaron, lloraron, miraron el vacío donde antes estaban sus casas, pero estaban vivos. Don Braulio fue el último en bajar. Ayudó a Remedios a descender de su trono de plástico. Cuando la anciana puso un pie en el barro, el alcalde hizo algo que dejó a todos sin aliento. El hombre más orgulloso y poderoso de la región se arrodilló. No le importó el lodo en sus pantalones, ni la presencia de sus empleados y vecinos. Tomó las manos de Remedios, esas manos deformadas por el trabajo y llenas de cortes, y las besó. Las besó con reverencia, como si fueran las manos de una santa, mojándolas con sus propias lágrimas. «Gracias», sollozó Braulio, sin levantar la cabeza. «Gracias por ser loca, gracias por no escucharnos, gracias por recoger nuestra basura y convertirla en nuestra salvación». Remedios, incómoda ante tal homenaje, retiró suavemente sus manos y le levantó la barbilla para que la mirara a los ojos. «Levántese, don Braulio. No se arrodille ante mí. Arrodíllese ante Dios, que fue quien me dio la idea. Y luego, levántese y ayude a reconstruir. Pero esta vez, construya con humildad. Y por favor, no tiren las botellas. Nunca se sabe cuándo volverá a llover». El grupo de supervivientes rodeó a Remedios. Ya no había burlas, ya no había desprecio. En sus ojos solo había gratitud y un respeto profundo, casi sagrado. La loca del pueblo había muerto esa noche. Había nacido la abuela del río, la guardiana de la vida. Y su arca de colores chillones, varada allí en la colina como un monumento extraño, brillaba bajo el primer rayo de sol como si estuviera hecha de diamantes puros. Cuando las aguas del río finalmente retrocedieron, 3 días después del desastre, el sol volvió a salir sobre San Gabriel. Pero lo que iluminó
No fue el pueblo turístico que don Braulio había soñado, ni el lugar de casas humildes que doña Remedios había conocido. El valle era ahora un lienzo marrón de lodo y silencio, salpicado por los esqueletos de los edificios que no habían resistido la furia de la naturaleza. Sin embargo, en la colina más alta, varada entre dos rocas grandes como un extraño animal prehistórico, descansaba la balsa de Botellas. Sus colores chillones, antes motivo de burla, brillaban ahora bajo la luz de la mañana como las joyas de una corona. El descenso de los supervivientes al pueblo devastado fue una procesión lenta y dolorosa. No quedaba nada. Las tiendas, la escuela, la alcaldía, todo había sido borrado o estaba sepultado bajo metros de fango. Pero milagrosamente no se había perdido ni una sola vida entre los que subieron a la balsa. Don Braulio, con su traje de lino convertido en harapos y sin zapatos, caminaba al frente del grupo. Ya no daba órdenes, ya no miraba el reloj. Caminaba con la cabeza baja, no por vergüenza, sino por una humildad recién descubierta que le pesaba más que el oro que había perdido. Al llegar a lo que solía ser la plaza principal, se detuvo. Miró a sus vecinos, hombres y mujeres que lo habían perdido todo, y luego miró a Remedios, que venía atrás, ayudando a caminar a una anciana con su habitual paciencia. «Escuchen todos», dijo Braulio, con una voz ronca que ya no tenía el tono de político, sino de hombre. «Mi casa se ha ido, mi dinero está bajo el lodo, pero estoy vivo y mi hijo está vivo, y eso se lo debemos a una sola persona». El exalcalde se acercó a las ruinas de lo que había sido la choza de Remedios. No quedaba ni un palo en pie. El río se lo había llevado todo, excepto la balsa que los había salvado. «Remedios», dijo él, volviéndose hacia ella, «usted perdió su casa por salvarnos. Usted sacrificó su techo para darnos un suelo flotante». Remedios se encogió de hombros, con una sonrisa desdentada y tranquila. «Las casas se caen, don Braulio, las personas se levantan. Eso es lo que importa». Pero Braulio negó con la cabeza. Se subió a una piedra grande y alzó la voz para que todos lo oyeran. «No, esta vez será diferente. Juro ante Dios y ante estas ruinas que no pondré ni un solo ladrillo en mi nueva casa hasta que doña Remedios tenga la suya. Y no será una choza. Será la casa más fuerte y hermosa de San Gabriel, construida en lo alto, donde el agua no pueda tocarla nunca más». Y así comenzó la reconstrucción. No con maquinaria pesada ni con tratos millonarios, sino con manos humanas unidas por la gratitud. Hombres que antes cruzaban la calle para no oler a la loca, ahora cargaban piedras y mezclaban cemento bajo el sol, cantando para ella. Mujeres que antes escondían a sus hijos de su vista, ahora le traían comida caliente y ropa limpia, peleándose por quién la cuidaría esa noche. Carlitos, el hijo del alcalde, lideró a su pandilla de amigos en una misión especial. Ya no buscaban piedras para lanzar. Ahora recorrían las orillas del río bajando, recuperando cada botella de plástico, cada bidón y cada trozo de cuerda que la corriente había arrastrado. «Miren», gritaba Carlitos cuando encontraba una garrafa de aceite. «¡Tesoro! ¡Tesoro para la abuela!». Le llevaban el plástico a Remedios, no como basura, sino como ofrendas. Y ella, sentada en una silla de mimbre que alguien había rescatado del lodo, les enseñaba a atar los nudos. «El nudo tiene que apretar, pero no ahogar», les explicaba, mientras sus dedos ágiles guiaban las manos torpes de los niños. «Así como el amor. Si aprietas mucho, rompes. Si dejas muy suelto, se va». La balsa nunca fue desmantelada. Por decisión unánime del pueblo, se dejó allí, en la colina, tal y como había quedado varada. Se convirtió en el monumento de San Gabriel. No una estatua de bronce de un general a caballo, sino una montaña de basura reciclada que recordaba a todos la lección más importante, que la salvación a menudo viene disfrazada de lo que despreciamos. Con el tiempo,
La nueva casa de Remedios se terminó. Era sencilla, blanca y robusta, con un gran porche donde ella podía sentarse a mirar el río. Pero lo más curioso era la cerca. Don Braulio no usó madera ni hierro. Usó botellas de colores, miles de ellas incrustadas en el cemento, formando un mosaico brillante que cantaba con el viento. Remedios ya no era la loca. Ahora la llamaban la ingeniera de Dios o simplemente la abuela del río. El alcalde, que fue reelegido no por su dinero sino por su nueva humanidad, consultaba con ella antes de tomar cualquier decisión importante sobre el pueblo. ¿Qué dice el río hoy, Remedios?, le preguntaba Braulio antes de aprobar una obra. Y si Remedios decía que el río estaba inquieto, la obra se detenía, porque en San Gabriel nadie, absolutamente nadie, volvía a dudar de la mujer que había visto el futuro en una botella vacía. Han pasado 5 años desde aquella inundación que limpió el alma de San Gabriel. Hoy, si visitas el pueblo, verás que es un lugar diferente. No hay grandes edificios de cristal ni hoteles de lujo que desafíen al río. Las casas son modestas, respetuosas con la tierra, y están construidas en las zonas altas, lejos del cauce que ahora fluye tranquilo y cristalino. En la plaza principal, donde antes se alzaba la estatua de un general olvidado, ahora hay algo que detiene a todos los turistas. Es un monumento extraño, único en el mundo. Sobre un pedestal de piedra rústica descansa una sección original de la balsa de Remedios. Un bloque de botellas de plástico descoloridas por el sol, atadas con cuerdas viejas y redes de pesca. No es bonito. No, es arte fino, pero a sus pies siempre hay flores frescas. Junto al monumento, una placa de bronce reza: «Aquí yace la basura que nos salvó», en honor a Doña Remedios, quien vio un arca donde nosotros solo vimos desperdicios. Doña Remedios, con el cabello ahora tan blanco como la espuma del río, pasa sus tardes sentada en el porche de su nueva casa, rodeada de niños. Ya no tiene que buscar en la basura para sobrevivir. El pueblo entero vela por ella. Carlitos, que ahora es un adolescente alto y fuerte, viene a visitarla todos los domingos. Se sienta a sus pies y le pide que cuente la historia una vez más. «Abuela», le dice él, «¿cómo sabías que flotaríamos?». Remedios sonríe, con esa sonrisa pícara que nunca perdió. «Porque Dios me lo dijo, mijo. Él me susurró que la salvación no pesa. La soberbia es pesada como el plomo y se hunde. Pero la humildad es ligera como una botella vacía. Solo necesitas llenarla de fe para que flote». Don Braulio, el exalcalde, nunca volvió a usar trajes caros. Ahora dirige una cooperativa de reciclaje que da trabajo a las familias más pobres del valle. Dicen que es el hombre más feliz de la región porque aprendió que la verdadera riqueza no está en lo que tienes en el banco, sino en a cuánta gente puedes subir a tu balsa cuando llega la tormenta. El río sigue fluyendo, a veces bravo, a veces manso, pero San Gabriel ya no tiene miedo, porque saben que mientras haya ojos que miren lo pequeño, manos que recojan lo roto y corazones que escuchen lo que nadie más oye, siempre habrá un arca esperando. A menudo despreciamos a quienes son diferentes. Nos burlamos de los soñadores, de los humildes, de los que recogen los pedazos que nosotros tiramos. Los llamamos locos porque tienen el valor de construir castillos en el aire cuando nosotros solo sabemos construir muros en la tierra. Pero la historia de Remedios nos enseña una verdad universal. Dios no elige a los capacitados. Él capacita a los elegidos. A veces, la sabiduría divina se esconde detrás de la ropa sucia y las manos agrietadas. A veces, el milagro que tanto pides no viene envuelto en oro, sino disfrazado de basura, esperando que tengas la humildad de recogerlo. No juzgues a nadie por su apariencia. No tires piedras al que construye algo diferente, porque el día menos pensado puede que esa locura sea lo único que te mantenga a flote
cuando tu mundo se inunde. Si esta historia tocó tu alma, si crees que Dios usa lo simple para confundir a los sabios, comparte este video. Escribe amén si estás dispuesto a ver milagros donde otros solo ven problemas.